Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro seminario permanente de bioética y biocultura. Muy contentas de poder compartir el día de hoy sobre estas reflexiones en las que hemos ido sensibilizándonos y compartiendo experiencias de vida, de estudios, de convicciones en torno a la importancia que tienen los conocimientos tradicionales y este reencuentro con la esencia ambiental, que es el lema de este seminario. Y hoy, que es nuestra cuarta sesión, tengo el gusto de presentarles a nuestra ponente más joven de este seminario. Entonces, bienvenida, licenciada Nayeli Echart. Y antes de leerles un poco de su semblanza curricular, pues quiero agradecer, como siempre, al espacio de bioética y ambiente, a la confianza de la doctora Jacqueline Alcázar Morales por que este seminario fluya y pueda permitirnos compartir tanto con las experiencias del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, porque tenemos alumnos de ese centro universitario, como con el público en general en México y en otros países que nos hacen el favor de confiar en que estas reflexiones pueden ser útiles. Y útiles en torno a poder pensar que ese buen vivir tan mencionado por los grupos precolombinos es también una realidad que ahora decimos corresponde a esos pueblos originarios, pero valdría la pena que los tuviéramos en torno a nuestra vida cotidiana. Nuestro seminario en el ciclo pasado, el mes pasado, estaba en la reflexión de la modernidad con la doctora Helen, quienes nos han hecho a favor de acompañarnos en estas tres sesiones anteriores, pues han comprobado que el interés de bioética y ambiente es que podamos sensibilizarnos de cómo la bioética y la biocultura también son un insumo para poder ir en nuestro día a día en esta visión de quiénes somos en esa relación con la naturaleza y qué tanto respetamos esos conocimientos tradicionales, que son expresiones culturales de diferentes magnitudes. Hoy estaba programado que el tema fuera sobre teatro, pero la doctora Rosy Arellano, que nos acompañará, hicimos cambio, le pedimos a Nayeli que nos acompañara hoy para que después nos pueda tener el tiempo la doctora Arellano de compartir con nosotros. Y bueno, también vamos a tener en el mes de agosto la presencia de una reflexión sobre literatura infantil con un texto que es El huerto de Aramara, así que les invitamos a que pues se mantengan con nosotros, estén atentos a que podamos compartir también en el chat como un espacio de comunicación. Y bueno, ahora sí voy a presentarles curricularmente a nuestra ponente para hablar hoy de las artesanías como medio de supervivencia en de la biocultura, las artesanías como medio de supervivencia de la biocultura. Nayeli Echat es licenciada de Derecho por la UNAM, integrante del Grupo de Investigación de Propiedad Intelectual, Derechos Humanos y Patrimonio Biocultural del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También es miembro de la primera generación de la Escuela de Formación de Liderazgo Adolescente de la Secretaría de las Mujeres y el UNICEF y ha sido ponente en el primer Congreso de Artesanía, Voces, Saberes y Haceres organizado por la FES Aragón de la UNAM. Su línea de investigación está orientada a los derechos, evolución y preservación de las artesanías y las personas artesanas. Gracias, Nayeli, por aceptar la invitación, por haber adelantado también esta conferencia y bueno, el micrófono es todo tuyo. Voy a cerrar mi cámara para no tener complicaciones con el internet, pero aquí estoy y si hay alguna necesidad de comunicarse, si alguien no puede levantar la mano o abrir su micrófono, a través del chat estaré leyendo los mensajes. Bienvenida, Nayeli, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, doctora Nélida, doctora Jackie, por la invitación. Em, Vamos con un tema un poco fuerte, porque muchas veces cuando se piensa en biocultura o en bioética, no se habla de esta parte de artesanías como tal. O sea, estamos muy acostumbrados a ver el término artesanía en otro tipo de situaciones. Entonces, vamos empezando de lleno para aprovechar el tiempo lo mayor posible. Tenemos dos grandes conceptos. Y por favor, si en algún momento me voy como hilo de media, deténganme porque tiendo a hablar muy rápido. Entonces, por favor, indíquenme. Por un lado tenemos las artesanías y por otro lado la biocultura. Y necesitamos tener un punto de partida de a qué nos vamos a referir como artesanías y a qué nos vamos a referir como biocultura para poder entender pues la relación entre ellas, ¿verdad? Entonces, empezamos con el concepto de artesanía. No me voy a meter en debate porque eso es tema de otra conferencia, de otro momento, de otras situaciones.
en el hecho de que ni siquiera tenemos una definición de artesanía homogénea, ¿verdad? Pero, y que puede variar, ¿no? Incluso confundiéndose con lo que es el arte popular. Pero no vamos a debatirlo el día de hoy, sino que primero me gustaría saber a los participantes si saben qué son las artesanías o si podrían decirme como alguna definición. O que pongan en su cabeza, bueno, estamos poniendo una imagen también, pero cuando pensamos en artesanía, ¿qué nos viene a la cabeza? Además de la imagen, ¿verdad? Estamos viendo Shakira, estamos viendo cosas de palma, etcétera. Si alguien quiere abrir su micrófono o alguien quiere comentar en el chat qué considera que son las artesanías, se los agradecería mucho para no hablar yo sola, ¿verdad? Si alguien quiere levantar la mano o abrir el micrófono, adelante. Y si no, en el chat, si quieren compartirnos qué es artesanía para ustedes. O si no se los digo yo, no se preocupen. Bueno, yo voy a tomar una definición que encontramos en la página de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que él lo define como un producto duradero o efímero, cuya función original está determinada en el nivel social y cultural. Entonces, hay que hacer una nota. Sí, doctora, dígame. En el chat ya están dos comentarios. Son recuerdos típicos de un lugar, dice Rafael, y dice Yolanda Gabriela, algo que nos ayuda a transmitir una cultura. Perfecto. Entonces, en ambas definiciones estamos hablando justamente de una relación directa con la parte cultural, ¿va? Entonces, eso es muy importante y va a ser muy importante a lo largo de esta plática. Entonces, aquí veo otro mensaje, me parece. Sí, nos dice Vianey, son trabajos manuales característicos de una cultura. Bien, ahí vamos en las tres definiciones que nos han brindado en estos momentos. Hay una relación cultural, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí muy importante hacer una nota y tenemos que tener justamente esta relación entre cultura y artesanía que tenemos todos, o bueno, los que me ayudaron participando y espero que los demás que me escuchen también, entre una artesanía y una cultura. Ajá, entonces, incluso en la definición de la Comisión Nacional, que de hecho confunde arte popular con artesanía, habla igual de algo que se determina por un nivel social y cultural. Una parte importante de mencionar en este momento es que mucho de lo que hoy consideramos como artesanía, como lo pueden ser las ollas, los zarapes, los petates, el barro negro, etcétera, se crean originalmente para dar respuesta a necesidades de las personas. Pueden ser materiales, espirituales, recreativas, ornamentales, eran parte del diario de la comunidad, tanto en el ámbito individual como en el colectivo, ¿no? Se creaban con materiales que encontraban en su entorno y se mezclaban con otras cosas para crear los objetos que ahora conocemos como artesanía. Y desde ahí ya empezamos a ver cómo van un poquito está entrelazando las artesanías y la parte biocultural. Cuando empezamos con que las artesanías surgen de lo que había en el entorno natural de las y los artesanos. Veo que llega un mensaje. ¿Sí, Es, doctora? considero que la artesanía es un tipo de creación plástica que utiliza materiales orgánicos e inorgánicos trabajados de forma manual, manufacturados, poseen una función utilitaria. Ok, esa definición, si se me olvida, doctora, por favor me recuerda que la utilicemos un poquito más adelante cuando veamos los casos específicos, ¿va? Entonces, con el avance histórico y cultural y social, que es natural en la evolución humana, se vuelven una vinculación cultural con el origen. Vincula a las personas con la sociedad y esta a su vez con la naturaleza. Nos podemos considerar a la artesanía como un reflejo cultural de una sociedad, un poco de manera más simple y que engloba como lo que ya comentamos y me hicieron favor de escribir también. Entonces ahí ya empezamos a ver este entretejido con el concepto de biocultura, ¿no? Vamos hacia la parte de la biocultura. Como tal, no hay tampoco una definición homogénea de lo que es la biocultura, sino que se utiliza más bien la idea del patrimonio biocultural. Y también lo vamos a ver más adelante, ténganme paciencia en eso.
Si ven que se me va, no se me va, voy y regreso. Entonces, una definición un poco creada personalmente es una combinación de factores biológicos y culturales que afectan el comportamiento humano. Entonces, para fines didácticos, además, vamos a hablar de la innegable interconexión que existe entre la diversidad biológica, que nos podemos referir a ella como la vida en todas sus formas, y la diversidad cultural, como son la variedad de prácticas, conocimientos, creencias y expresiones de los grupos humanos. Y aquí justamente encaja totalmente las artesanías con el tema de la biocultura, que de manera simple las referimos como un reflejo, pues precisamente de esta cultura y en este caso mexicana. Entonces, si ustedes buscan en Google, literal, es la biocultura, les va a arrojar un resultado de la página del gobierno mexicano que da justamente esta frase de la naturaleza soporta la cultura y la cultura le da sentido a la naturaleza. Entonces yo considero que esta frase engloba perfectamente y refleja de manera excepcional esta relación que tienen las artesanías con la biocultura y cómo pueden estas ser una forma de supervivencia precisamente de la biocultura, ¿no? Entonces, las artesanías son creadas con elementos de la naturaleza, con lo que se encuentra en el ámbito y en el entorno cultural y geográfico de las personas que las crean. Y la biocultura, estamos hablando de la interconexión que hay entre la diversidad biológica y la diversidad cultural. Entonces, pues muchas gracias, estuvo bien padre, lo han visto todo. Pero no es cierto, era un chiste medio malo, pero un chiste al fin de cuentas. Vamos a tener que ampliar bastante nuestro panorama en este aspecto, porque puede parecer un tema relativamente sencillo o un poco absurdo dependiendo desde donde se vea, pero tenemos un marco legal en este aspecto. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Hay ciertos objetivos en donde puede encuadrar todo el tema de las artesanías y artesanos, ¿no? Que van de la mano artesanías y artesanos siempre. Esta declaración aborda problemas éticos que plantean la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas en sus vertientes relacionadas con el ser humano. Y aquí voy a hacer mi primera crítica, ¿no? Porque habla sobre la parte nada más de medicina, ciencias de la vida y tecnologías conexas. Lo que se habla sobre la parte humanista o de derechos humanos es realmente muy poco. Entonces, la declaración sí reconoce la interrelación existente entre la ética y los derechos humanos en el terreno concreto de la bioética. Dentro de los objetivos, encuadra sobre todo en dos el tema que estamos tratando hoy. El respeto de la dignidad humana y protección de los derechos humanos y la importancia de la biodiversidad y su conservación. Sin embargo, vamos a irlo desmenuzando un poquito y vamos a ir porque hay otros objetivos que también encuadran. Y aquí me voy a poner muy violenta, honestamente. Desafortunadamente, por lo que a mí me interesó el tema de las artesanías y ha sido la investigación que hemos tenido con el grupo en jurídicas desde hace 4 años, es precisamente porque me ha tocado estar presente que en ámbitos académicos y también fuera de la academia, en la vida cotidiana, hay una consideración general o una apreciación general en la cual se desprecia o se menosprecia a las y los artesanos. Muchas veces se les considera salvajes, a los cuales hay que llegar a casi regalarles limosna, o sea, como que la academia les hace el favor de fijarse en lo que ellos están haciendo. Y más allá, la sociedad en la que vivimos ha identificado la artesanía como algo barato. Y eso puede ser de muchos motivos. Y por eso el primer objetivo de promover el respeto de la dignidad humana y proteger los derechos humanos es uno de los que yo creo que menos se cumplen. Porque además, a las y los artesanos, que finalmente sin artesanos no hay artesanías, no se les respeta como creadores, sino que los ven como lo más bajo de la cadena. Se piensa muchas veces, tanto en la academia como en general, porque me ha tocado platicar con personas que no están relacionadas con la academia, pero es que es bien sencillo, nada más les ayudas a comercializar, es que es bien fácil, haces esto. Entonces, llegamos, y a veces me incluyo yo también, porque creo que es algo que todos tenemos, con esta mirada de colonizador, de decir, yo sé qué es lo que te hace falta y yo sé qué es lo que te va
a resolver la vida, ¿no? Entonces, no hay realmente un trato digno a las y los artesanos que realizan todas estas artesanías. Y bueno, si no tenemos artesanas o artesanos, no vamos a tener artesanías y entonces pues todo el punto de este tema no existiría realmente, ¿no? Hay una terrible falta de interés también por este motivo de las nuevas generaciones en aprender la técnica y yo creo que se relaciona directamente con cómo se ha perdido esta dignidad hacia el trabajo artesanal. Porque no hay problema y muchas personas, y me han tocado personas que presumen de, ay, este vestido, esta blusa, me costó, las perlas de la Virgen me costó un montón en Zara, ¿no? Y de repente ves que van a acercarse a un puesto donde hay artesanías o un lugar donde hay artesanías y lo quieren regatear. Y están viendo una blusa que ya está suficientemente depreciada porque se está buscando una comercialización y todavía quieren quitarle más, ¿no? De, ay, cuesta 100 pesos, te doy 80 y me estoy arriesgando, ¿no? Entonces, esto es un tema que no voy a tratar de no ahondar mucho, pero sí creo que es un punto importante que toquemos, bueno, que revisemos y que al final me gustaría también escuchar pues las opiniones, ¿no? La cultura que se refleja en las artesanías cada vez se va perdiendo más. Y el caso más reciente es de esta semana, justamente en Baja California hubo un encuentro, me parece, de todas las culturas en México. Y resulta que llevaron la danza de los viejitos, llevaron la vestimenta y todo. Fue por parte de los gobiernos, entonces la responsabilidad era para el gobierno de Michoacán, para la Secretaría de Turismo, y resulta que se dan cuenta de que el gabán tejido que se utiliza, que es una artesanía, que se considera una artesanía, que está elaborado con procedimientos preponderantemente manuales, que refleja cultura, etcétera, resulta que se dan cuenta de que los gabanes son piezas impresas. O sea, una danza tan tradicional que engloba tanta cultura, que es una representación cultural tan específica de Michoacán, les llevaron gabanes que eran impresos. O sea, perdiendo completamente el porqué del gabán. Obviamente no me voy a meter a hablar de toda la historia de Lanza a los viejitos, pero si tienen oportunidad, búsquenla, está muy, muy interesante y también el porqué del gabán, ¿no? Entonces, primero la Secretaría de Turismo, el secretario de Turismo lo que dice es que no podían cargar los gabanes, que no podían hacerlo. Y luego obviamente los atacan y lo que dice es que no había sido una ejecución de la danza, sino que había sido una caracterización simbólica. Esto para mí muestra una falta de respeto al valor que tiene la artesanía en la cultura. Porque estamos hablando que la danza de los viejitos es una representación cultural que incluye muchos elementos representativos de la región, que es elaborado con elementos naturales de la región, que cada una de las cosas tiene, cada uno del aditamento, de la vestimenta que utilizan, tiene un porqué, tiene materiales específicos, ¿no? Y resulta que se justifican de formas muy absurdas, ¿no? Entonces, lo voy a dejar en el tintero ahí porque si no me apasiono y de hecho por eso tengo mi guión, para no salirme porque sí se me va como hilo de media cuando son temas que van en contra de la dignidad humana en general, ¿no? La parte de los derechos humanos siempre ha sido un tema muy apasionante para mí. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la diversidad y su conversación, no lo voy a profundizar mucho en estos momentos porque es algo que vamos a hablar durante toda la plática y con ejemplos específicos, pero de manera general y precisa, muchas de las artesanías que se elaboran en México, la mayoría me atrevería a decir que todas, eh, se elaboran con elementos específicos de la región. Entonces, cuidan la biodiversidad, han permitido que se preserve esta biodiversidad. Se utilizan elementos naturales específicos para artesanías en específico. Y si se quiere seguir haciendo estas artesanías, pues se tiene que conservar estos elementos para poder seguirlas realizando. Entonces, dentro de los principios que engloba la declaración, también hay varios en los que podríamos establecer una relación más entre eh, la declaración y las artesanías en específico en este momento. Y justamente la dignidad humana y derechos humanos, que va de acuerdo con los objetivos, es prácticamente lo mismo que habíamos platicado. Pero vamos a aterrizarlo más en la parte de los artesanos, ¿no? Porque esto va directamente relacionado.
Los artesanos, como creadores y portadores de tradiciones culturales, tienen derecho a que se respete y se reconozca el valor cultural y económico, porque sí, se necesita esa parte económica en estos momentos, de sus creaciones. Y desde la perspectiva de los derechos humanos, se debería garantizar condiciones de trabajo justas y equitativas. Y estamos diciendo que pues esto obviamente todo está en la teoría, ¿no? En el artículo 11 también me voy a poner violenta, ¿verdad? En la parte de la no discriminación y la no estigmatización. Porque el artículo 11 nos dice que ningún individuo o grupo debe ser sometido por ningún motivo en violación de la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, a discriminación o estigmatización alguna. Y aquí ya les conté el tema de Michoacán y se extiende más allá. O sea, esto es un fenómeno que se está viviendo en todo el país. Es muy común y es una realidad que hay una relación entre pueblos originarios y artesanías. Existe sí y es innegable. Pero ¿qué sucede? Que ahora se ha utilizado de forma despectiva. Se ha utilizado como, artesanos, ¿no? Incluso el voltear a ver a las personas cuando tienen una vestimenta tradicional y no solamente voltear a ver como, ok, sino como, ¿qué hace aquí? Porque una persona vestida aquí está en este espacio, ¿no? Eso es algo desafortunadamente muy, muy, muy común. ¿Y qué sucede además? Les voy a platicar en estos momentos una anécdota. Al inicio de mi viaje de investigación, me tocó ir a un congreso, no voy a decir en qué momento, dónde, cuándo, ni nada, pero convocaron artesanos para exponer, en teoría, porque las personas que expusieron, los ponentes, no eran, eran diseñadores, empresarios, eran todo menos artesanos. A uno de los ponentes se le ocurrió hacer una pirámide donde hablaba sobre lo que él hacía y puso a los artesanos en la base. Y cuando yo vi la imagen dije, bueno, va a reconocer al valor del trabajo de los artesanos como la base de todo lo que él está haciendo, ¿no? Con la base de la creación. Pues no, básicamente insinuó que ellos eran como lo más peorcito, lo que podía ser mano de obra barata, que podía ser, pues eran artesanos, ¿no? Y todavía hizo la manita así, son artesanos. Y yo así de, uno se da cuenta de las actitudes que toman, ¿no? Y en ese mismo congreso, más de una persona dio a entender precisamente que artesanos era igual a mano de obra barata. Académicos, y se utiliza mucho también en noticias y todo, que utilizan imágenes llenas de prejuicio y de clichés para representar a los artesanos, ¿no? Que utilizan entornos en donde se ve una situación de empobrecimiento y ponen al artesano mayor y es como así de descalzo, sin zapatos, y es como los artesanos luchan día a día por salir de la pobreza. Este tipo de situaciones, la verdad es que si eso no es estigmatización, entonces yo no entiendo qué es el concepto de esto, ¿no? Y en esto se ve muchísimo la discriminación también en las piezas artesanales, sobre todo cuando hay una situación de reventa. Hay artesanos a los que les compran lo que hacen súper barato y luego los revenden, incluso aquí en el centro, en las tiendas que hablan de lugares de artesanías, y los revenden con precios que sí son que podrían reflejar realmente todo el trabajo que hay detrás, pero ese dinero ya no llega para los artesanos, ¿no? O sea, eso es el intermediario. Y de hecho, se puede considerar, hay una legislación específica que, bueno, ese es otro tema, pero se los comparto, que no me voy a acordar cuál, pero que en la ley dice que los revendedores no se consideran artesanos, ¿no? Porque eso pasa muy seguido, sobre todo en la Ciudad de México. Desafortunadamente me ha tocado también en el centro de la Ciudad de México acercar, acercarme a donde hay artesanías y preguntar, oiga, ¿de dónde viene o qué, esto de dónde es o con qué se hizo? No sé, es que a mí me dieron nada más el traje y me dijeron que lo vendiera. Y lo pueden intentar, o sea, si están en Ciudad de México, pueden acercarse y preguntar, y son pocos realmente las personas que les van a poder dar como todo el contexto, porque muchos nada más son revendedores a los que caracterizan, y esa es otra, ¿no? Sobre una caracterización de la indumentaria de los pueblos originarios para hacer como una labor de venta diferente.
pero igual me voy a calmar porque, como les dije, pueden darse cuenta, me voy como hilo de media con este tema. Entonces, en la parte de el respeto a la diversidad cultural y el pluralismo, perdón, me voy a conectar mi computador. Si me han seguido hasta aquí, que yo sé que todos están poniendo mucha atención, ya los programé subliminalmente con cada movimiento de mis aretes, a que en el momento en el que piensen al momento que vean artesanía o el término artesanía, piensen en cultura y en viceversa. Cuando vean cultura, van a pensar también en artesanías. Ya los hipnoticé verdaderamente. Entonces, la artesanía es una manifestación tangible de la diversidad cultural que existe en México. Cada técnica, cada material, cada diseño reflejan la historia, la cosmovisión y la adaptación que ha tenido un grupo humano en su entorno. Entonces, muchas de las tradiciones o de los objetos que se utilizaban, como les comentaba, de manera diaria, con todo el proceso histórico se van transformando y ahora tienen un significado diferente, pero que sigue siendo un reflejo cultural, ¿no? Entonces, mucha de esta diversidad cultural se debe justamente a la megadiversidad biológica que tenemos en México. No son lo mismo las artesanías en el norte del país que las que tenemos en el sur, ¿no? En el siguiente principio del aprovechamiento compartido de los beneficios me voy a quejar otra vez y sí, perdónenme, me quejo mucho. ¿Por qué? Porque la declaración en este principio se enfoca solamente en los resultados de investigaciones científicas. Y esto, pues, hace evidente la necesidad que tenemos de una biocultura. Los debates bioéticos no solamente son médicos ni científicos y es muy normal que cuando se piense en bioética se vaya hacia ese lado. Y justamente fue un debate que tuve con la doctora Nelly y que así fue como empecé a trabajar este tema, que la bioética no solamente es médica, científica y tecnológica, sino que también tiene un lado humanista. En este caso, pues la relación con las artesanías, que vamos a seguir platicando más adelante, ¿no? Entonces, tienen beneficios las artesanías y con la biocultura, tienen beneficios sociales y también beneficios ambientalistas. Y esos beneficios también tienen que ser, deben compartir y se deben aprovechar, sobre todo en México que tenemos tanta diversidad cultural. Sin embargo, la declaración solamente hace referencia hacia la parte de innovación científica, ¿no? Entonces, por último, en el artículo 17 se habla de la protección al medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad, ¿no? Esto reconoce la interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida, y eso es muy importante. Y como 2 párrafos después de ese millón me vuelvo a quejar con ustedes. Pero no solamente es la vida humana, son todas las formas de vida. Para hablar de biocultura hay que hablar de todas las formas de vida. Entonces, se debe promover un acceso apropiado a los recursos biológicos y su utilización. En esta se habla de respeto al saber tradicional y el papel de los seres humanos en la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Y es real, yo creo que todos los que estamos aquí estamos buscando precisamente ser esos agentes de cambio para esta conservación de la naturaleza y tratar de vivir en armonía con toda la naturaleza que nos rodea, ¿no? Aunque luego, por ejemplo, a mí me dan miedo las arañas, pero no por eso las mato. Entonces, en este caso específico del tema que nos reúne aquí hoy, el papel del ser humano en la artesanía y la biocultura es muy clara y se los voy a aclarar en estos momentos. El artesano es el nexo entre la cultura retratada en el objeto que consideramos artesanía y la naturaleza. Porque sin el artesano no podemos imprimir toda la parte cultural en la artesanía. Y la artesanía está hecha además de elementos que culturalmente también pertenecen al artesano. Entonces es una mezcla entre artesano, artesanía y naturaleza. Entonces, les había comentado que me iba a volver a quejar, como 2 párrafos después, este es mi momento de queja. ¿Por qué? La declaración tiene una visión antropocentrista. Son pocos los principios que van más allá del ser humano y aun cuando lo hacen, todo tiene como punto de partida el beneficio de las personas o para las personas, las sociedades y todo lo que tenga que ver con gente, ¿no? Se enfoca solamente en una forma de vida biológica. Si se fijan, solo el último de los principios habla de medio ambiente, biosfera y biodiversidad, ¿no? Todo lo demás está enfocada completamente hacia el ser humano.
Pero para poder encontrar más o entender por qué las artesanías son una forma de supervivencia para la biocultura, tenemos que ampliar más nuestro panorama. Y aquí es donde entran los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Estos son 17, se los dejo unos segunditos y no me voy a detener más en explicarlos ni nada, porque ya que entremos de lleno a las artesanías como forma de supervivencia, voy a irlo relacionando directamente lo más que pueda. Entonces, yo considero que estos objetivos son el marco para el tema que nos reúne hoy. Entonces, estamos hablando de una definición, ¿no? Artesanía y biocultura. Nos vamos a la declaración, que ya abrimos un poquito más el panorama de la importancia. Y ahora estamos en los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que esta es la base o el marco donde mejor se puede apreciar cómo las artesanías son una forma de supervivencia de la biocultura. Y así finalmente nos vamos directo al tema de artesanías en México. Entonces, cuando yo les pregunto qué consideran artesanías, sus definiciones son muy buenas. Y yo creo que la imagen misma nos muestra por lo menos estos tipos, ¿no? Textiles, cerámica, madera, cestería y fibras naturales, joyería con semillas y conchas. Entonces, si se fijan incluso desde aquí, vemos que todo viene desde la parte de la naturaleza, ¿no? Los textiles, en su manera tradicional, con los telares y todo, se utilizan con lana, se tiñen con pintura vegetal o con pintura que se crea de otros elementos naturales. Cerámica, las maderas que son específicamente para cada cosa, ¿no? La madera de los alebrijes no es lo mismo que la madera que se utiliza para hacer los cofrecitos que huelen muy sabroso, es un árbol en específico, la cestería y las fibras naturales, o sea, todas las artesanías en México parten desde la parte de la naturaleza, de los elementos naturales que encuentra a su alrededor el artesano. Entonces, tenemos tres principios, bueno, de acuerdo a lo que, según yo básicamente, y a lo que he investigado, hay tres principios como ejes rectores de las artesanías como una forma de supervivencia de la biocultura, que es el uso sostenible de recursos naturales, el fortalecimiento de las economías locales y la preservación del conocimiento tradicional. Entonces yo quise empezar un poco por las conclusiones, porque esto bien podría ser una conclusión, porque cada uno hay que irlo desmenuzando otra vez, ¿no? Entonces, esto además se relaciona con se relaciona con tres de los objetivos sostenibles, ¿no? Con el fin de la pobreza, que se vemos directamente relacionado con el fortalecimiento de las economías locales, el trabajo decente y crecimiento económico también, y las ciudades y comunidades sostenibles. Puede que encuadre con otros sí, pero yo elegí estos tres y ahorita les explico por qué. Entonces, ahorita que quieran ir a esa. El uso sostenible de los recursos naturales. El punto de partida de las artesanías es el uso de los elementos de la naturaleza del entorno de los artesanos. Muchos de los materiales se obtienen además de manera sostenible en las regiones donde viven estos artesanos, a veces incluso como una forma de control de una especie. El conocimiento tradicional dicta cómo y cuándo se deben recolectar estos recursos y de manera ideal y sin agotar estos ecosistemas. ¿Y por qué digo de manera ideal? Porque tenemos casos en donde sí se han agotado o casi agotado los recursos, pero vamos a ver un caso específico más adelante de esto precisamente, de un casi exterminio de una especie animal, de hecho, y posiblemente con esto ya saben más o menos de qué les voy a hablar. En las técnicas ancestrales, la elaboración de artesanías viene de la mano con técnicas ancestrales, las cuales son predominantemente manuales. Y esto también lo comentaban las definiciones, ¿no? Que hay una relación directa entre el trabajo manual y las artesanías, sobre todo. Entonces, esto provoca que en su mayoría los procesos para la creación de las artesanías sean de bajo impacto ambiental. Los procesos requieren menos energía industrial y generan menos residuos que la producción industrial, aunque a veces esto implica mayor desgaste energético para los artesanos y las artesanas. Por eso yo creo que se debe pagar lo justo y por eso también es tan peligroso esta artesanía china que encontramos en el centro, ¿no? Porque esos bordados que se reproducen por miles, por millones y se han repartido en todo el país, cuestan menos tiempo que un bordado hecho a mano, pero también implica más contaminación con todos los residuos industriales que pueden generar, ¿no?
Entonces, las artesanías como valoración de la biodiversidad precisamente es que al utilizar una variedad de materiales naturales, fomentan la conservación y se mantienen, ¿no? Una de las artesanías más conocidas, que también vamos a hablar más adelante, es la de tule. Entonces, esto para las personas que viven cerca de lagunas, pues el tule se da así, ¿no? Y se da, bueno, yo al menos no logré saber cómo surge, pero hay suficiente para utilizarlo. Y entonces se necesita preservar ese tule para poder continuando haciendo con las artesanías. El fortalecimiento de las economías como fuente de ingreso, aunque yo no quisiera hablar tanto de este tema porque yo estoy en contra de pensar que las artesanías son meramente para comercializar y para esta parte, es una realidad que son una fuente de ingresos para muchas familias. Muchas familias que se dedican a la artesanía es su principal fuente de ingresos y por eso también me ofendo mucho cuando las personas es como, es que los artesanos solo buscan vender. Pues sí, todos buscamos dedicarnos y generar ingresos de lo que hacemos, ¿no? O sea, de lo que, por ejemplo, en lo que estudiamos, de lo que nos dedicamos, pues siempre va a haber una necesidad de ganancia económica porque estamos en una sociedad en la que el dinero es importante y se necesita para continuar con calidad de vida, ¿no? Entonces, eh, además, después de mi crítica y queja otra vez, estamos hablando de que las artesanías también buscan una alternativa económica que puede ser más sostenible y además está arraigada en el territorio. Entonces, si tú necesitas tule para hacer tus artesanías, pues no te vas a mover a una ciudad en donde no haya tule, ¿no? Y además muchos de los elementos y materiales que se utilizan no tienen un costo como tal, eh, que sí podría tener como esta parte industrial o cierta elaboración de objetos industriales, ¿no? Porque precisamente están en la naturaleza, están en los ecosistemas y mientras se cuiden van a seguir estando y vamos a poder seguir utilizándolos, ¿no? Entonces, al valor agregado a los recursos locales es precisamente la transformación de materias primas en artesanías, porque le va dotando también identidad para identificarlos. Uh-huh. Entonces, una de las artesanías que refleja esto mejor que nada es el barro negro de Oaxaca, ¿no? No, el barro negro de Oaxaca es representativo de esa región porque está hecho con los recursos locales. Entonces, no saldría igual barro negro en otro estado. Y finalmente, el turismo cultural responsable. Entonces, las artesanías auténticas pueden atraer un turismo interesado en la cultura y el medio ambiente, generando un ingreso adicional para las comunidades y promoviendo el respeto por el patrimonio cultural. Ojo, aquí no como Mexican Curious, por favor. Y no supe pronunciar bien Curious, pero no me importa. Se ha vuelto muy común, sobre todo en localidades donde las artesanías sí son de las comunidades originarias, que lo vean como, oh my God, this is so beautiful. Y entonces hay quien los lleva a las casas de los artesanos les hacen de comer, les dicen aquí está todo y aquí está lo que hago. Y es como, ay, pues sí le voy a comprar una blusita porque pues ya me alimentó. Entonces, un turismo cultural responsable es respetando a la persona, es respetando las manifestaciones culturales y es respetando sobre todo que no son... Es que, perdónenme, como les digo, la parte de los derechos humanos me pone muy intensa. En el sentido del turismo cultural responsable, no es ir a ver cómo es la forma de vida de los artesanos y artesanas. Es darles el valor de su trabajo. Que este turismo cultural responsable se dé cuenta de todo lo que implica la elaboración de esas artesanías, cómo esto incluso puede moldear la forma de vida de las personas, pero con todo el respeto. No solamente como, ay, a ver, ¿qué están haciendo? Ay, qué curioso, ¿no? Y eso es algo muy importante que yo sé que va a ser un tema que todavía va a tener que tratar y va a tener que seguir avanzando conforme vamos avanzando como sociedad, debería ir avanzando de la mano, ¿no? Pero es lo que comentamos al principio, sí hay una estigmatización de los y las artesanas y lo que significan las artesanías. Entonces, en la preservación del conocimiento tradicional,
La elaboración de las artesanías implica la transmisión de conocimientos ancestrales sobre las propiedades y usos de los materiales naturales, las técnicas de producción, los diseños simbólicos y las historias culturales asociadas. ¿Ok? Esto normalmente, bueno, se había hecho de manera generación en generación y ahora con la deficiencia precisamente en todos los conocimientos tradicionales, pues se ha compartido de otras formas, ¿no? A través de programas para impulsar las artesanías, etcétera. Entonces, el mantenimiento de prácticas culturales, justamente. Las artesanías a menudo están intrínsecamente ligadas con rituales, festividades y la vida cotidiana de las comunidades que las realizan, contribuyendo a la preservación de las prácticas culturales y la identidad de estos pueblos. Este mantenimiento de prácticas culturales, no les voy a volver a platicar de Michoacán, sino también lo podemos encontrar ahora que se ha vuelto, bueno, la guelaguetza siempre ha sido algo muy observado. Todas las piezas que se ponen para vestirse con esta parte es mantener la práctica cultural, ¿no? Porque estamos hablando de danzas que vienen desde hace muchos años y que se han mantenido y que cada uno de los trajes además tiene una representación de esa cultura y tiene su propio significado. Entonces, y siguiendo en la adaptación y la evolución, perdónenme, se me fue el hámster, pero bueno, la adaptación y la evolución. Las artesanías se basan en la tradición, pero también se pueden incorporar nuevas técnicas y diseños, demostrando la capacidad de adaptación que tienen las culturas sin perder la esencia. Y obviamente no se trata de otra vez este pensamiento colonizador que muchas veces, les digo, tenemos todos, decir, es que lo que tienen que hacer es evolucionar. No, a esto nos referimos precisamente a que en el mundo en el que vivimos hay un avance muy rápido de todo. Entonces, justamente hace poquito lo comentaba con una amiga es que, por ejemplo, la parte ornamental de las artesanías, se utilizan floreros de plástico, se utilizan figuritas de plástico, etcétera. Pues hay otros materiales que se podrían utilizar y es como, pues sí, pero a mí no me gustan. Es que siempre es lo mismo, es que esto. Entonces, si no hay una valoración real de la representación cultural que tiene una artesanía, siempre va a haber este problema, entre comillas, de la adaptación y la necesidad de evolución. Porque estamos en una época en la que todo va muy rápido y todo pierde su valor muy rápido. Entonces, mi mejor ejemplo en este caso tiene que ver con los textiles, ¿no? El fast fashion en estos momentos, las tendencias que yo nunca he entendido, pero que existen. Y por eso mismo, no podemos decir que las artesanías pierden su valor, porque cuánta artesanía textil no ha sido utilizada, ¿no? No ha habido una apropiación, porque son cosas que permanecen en el tiempo, que se deben adaptar y evolucionar. Todos nos tenemos que adaptar y evolucionar en cualquier situación. Entonces, por favor, no lo vean desde la parte colonizadora entonces lo que se tiene que hacer son diseños de esto. No, 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 porque esta adaptación y evolución también puede hablar de procesos en los que, si bien se conserva la esencia de la artesanía, se pueda tener también ciertos como beneficios para facilitar un trabajo. Si ustedes, igual, lo que voy a hablar también es de textiles, discúlpenme. Todo el trabajo que se lleva el telar de cintura o el telar de pedales requiere un esfuerzo físico. Entonces, también era algo que platicaba hace poquito con el grupo de investigación, que por qué estaría mal o por qué podríamos ponernos es que eso ya no es artesanía, si se buscan formas en donde el trabajo físico disminuya, pero sin que pierda el valor predominantemente manual, ¿no? Entonces pensábamos en ese momento, no sé, esta parte de los pedales, en la que hubiera algún mecanismo en el que pudiera reducirse el uso del artesano o la artesana, porque sí es cansado, chicas y chicos, sí es cansado. O sea, todas las artesanías tienen su grado de desgaste físico. Entonces, esa adaptación y evolución no tiene solamente que ver con responder a las tendencias del mercado, responder a las demandas, tiene que ver más bien con justamente el conservar la cultura, pero también irla transformando, porque la cultura misma se va transformando. Siguiente parte, las artesanías como una forma de manifestación de la cosmovisión y la relación que tiene con la naturaleza.
En muchas culturas, y aquí lo relacionamos sobre todo, y como les comento, puede tener relación con otros de los ODS, pero en este caso con la acción por el clima, la vida submarina y la vida de ecosistemas terrestres, porque justamente vamos hacia la parte de la armonía naturaleza-hombre, ¿no? En muchas de las culturas originarias de México, la naturaleza no es vista como un recurso inerte, sino como una entidad viva, sagrada y llena de espíritus. Esta cosmovisión se plaza de manera elocuente en las artesanías. Entonces tenemos animales como mensajeros y protectores, plantas como fuente de vida y sabiduría, y elementos naturales como fuerzas cósmicas. Los diseños, en la parte del simbolismo, los diseños y motivos presentes en las artesanías no son decorativos, no siempre son decorativos, posiblemente en estos momentos sí haya muchos que nada más son decorativos. Pero a menudo encierran un profundo simbolismo relacionado con la cosmovisión de la comunidad de artesanos y artesanas que la realiza, representando elementos de la naturaleza como animales, plantas, astros, lluvias, deidades, mitos, historias y la relación del ser humano con su entorno. En las narrativas visuales, las artesanías transmiten conocimientos ecológicos y culturales de generación en generación. Por ejemplo, los bordados que representan ciclos agrícolas, la cerámica con figura de animales y que son importantes para la comunidad, o las tallas de madera que honran a espíritus de la naturaleza. Y esta parte es muy importante porque las artesanías sí transmiten conocimientos ecológicos y culturales. En la parte de la conexión espiritual, muchas culturas originarias, para ellos la creación de las artesanías tiene una dimensión espiritual donde el artesano se conecta con los materiales y el proceso de elaboración de una manera que refleja su relación con el mundo natural. Más allá de la representación, el propio acceso de creación artesanal puede ser una forma de conexión profunda con la naturaleza. La recolección de los materiales, la transformación con las manos y por supuesto que a través de esta se transmite la energía y el espíritu. Y esta es una de las características también de las artesanías, que cada una de las piezas tiene un poquito de la esencia del artesano que la realizó. Y aquí nos vamos a la parte de los casos específicos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Que me haya ido muy rápido, que no hayan alcanzado a Pueden abrir entender el algo. micrófono o también pueden escribirlo en el chat. En Facebook tienes un comentario sobre el uso de las plantas en peligro de extinción, que puede ser un uso religioso, ¿no? Entonces, ahorita que vas hacia ese proceso, tal vez tengamos más elementos. Sí, ¿Algún comentario? No veo ninguna mano levantada. Mm, mm, bueno, ninguno, ninguno. ninguno. Perfecto. De acuerdo. Entonces, justo aquí podemos volver a la parte de la conexión espiritual, por ejemplo, con el tema de las plantas sagradas. Una de ellas, y el ejemplo que tengo más claro, es el peyote, que justamente se está llevando al borde de la extinción por todo el proceso que se necesita para poder utilizarlo. En el caso de la cultura huichola, como una conexión con los ancestros, ¿no? Creo que había un comentario un Sí, mensaje y se en me el chat. hizo Perdón. recordar el cuento de Bruno Traven de las canastitas en serie, el de la canasta de cuentos mexicanos, el, dice Ana Laura, donde le dicen a un artesano que cuánto cuesta y le dicen que si son más, le puede dejar más barato y el artesano le explica, si son más es todavía más caro porque yo puedo hacer este número de canastitas, pero si me pides que te haga el doble o el triple, tengo que invitar a mi esposa, a otros miembros de la familia y cada uno de ellos dejaría de estar haciendo lo que le corresponde para cumplir con el pedido, ¿no? Entonces, lo que creo que concluye esa idea en lo que dice Laura es lo que señalabas hace un momento de estamos viendo desde un punto de vista muy diferente cuando pensamos en la artesanía como producto a cuando pensamos con la artesanía como parte de nuestra cosmovisión. Y dice Rafael, el uso de semillas pueden ser portadoras de plagas y enfermedades para las mismas plantas que tienen algún tratamiento. Entonces, como lo que decías, ¿no? No se puede banalizar para decir que se haga, que se use, que se venda. Se tiene que tener más conciencia y bueno, no sé si lo vas a decir más adelante, pero a mí me gustaría
comentar esta idea de es el hábitat, son sus habitantes y son sus hábitos, ¿no? Entonces, esta es una propuesta de Ricardo Rossi sobre la filosofía del ambiente y bueno, ya tendremos tiempo de comentarlo. Eso es lo que encontré, licenciada, en Muchas el chat. gracias, doctora. Ujú. Y aquí aprovechando el comentario tanto en Facebook como de Rafael, justo tenemos un punto importante que nos vamos a dos extremos y lo vamos a ver más claramente con con otros dos casos específicos. Uno en donde las artesanías y el uso de elementos para su creación puede ser beneficioso como control de plantas, como aprovechamiento de recursos, etcétera. Y otro donde pone en peligro un ecosistema, en donde pone en peligro justamente el ambiente y la naturaleza. Pero lo vamos a ver más claro más adelante. Quedémonos con eso en el tintero tantito. Entonces, la parte de las artesanas michoacanas. Vamos a empezar por una crítica otra vez porque sí me gusta mucho quejarme, chicas y chicos. Si ustedes buscan artesanas michoacanas, lo que les va a aparecer son artesanías michoacanas. Esa es mi primera queja, que yo entiendo toda la parte social, pero solamente como queja, ¿no? Extra. ¿Qué es? ¿Por qué lo pongo como un punto importante? Uno de los ODS es la igualdad de género. En Michoacán, según el reporte de 2023 del Instituto de las Artesanías, el 60% de las artesanías que se realizan son hechas por mujeres. Y lo pueden buscar. Y hay varias notas de 2023, no he encontrado de 2024 2025, donde dicen precisamente que las mujeres que elaboran las mujeres son lo que está manteniendo a flote la artesanía michoacana. ¿Okay? Michoacán invirtió mucho, bueno, ha hecho mucho en cuanto a programas para el perfeccionamiento de las técnicas enfocado hacia las mujeres precisamente. Entonces, esta es una manera de dar cumplimiento a los ODS y puede favorecer a la biocultura. Entonces, no me voy a meter tampoco en temas de género de manera profunda, pero sí lo quería comentar porque justamente como platicábamos antes, todos somos un agente de cambio. Y en este caso, para que exista una biocultura, se necesita tanto de hombres como de mujeres. Se necesita de todo. Me pareció un dato muy importante hablar de esta parte porque muchas veces pensamos que la parte biocultural no tiene que ver tanto con la igualdad de género, pero no, sí tiene una relación bastante, pues es una relación bastante estrecha, ¿verdad? Entonces, ese era como mi comentario como dato específico. Ahora, vámonos al uso del tule. Precisamente les comentaba de los cambios. Esta es un screenshot, precisamente una captura de la página del gobierno del Estado de México. Entonces, aquí mismo se presume, bueno, se reporta que la creación de artesanías de tule es una forma de cumplir con los ODS, en específicamente el Estado de México lo relaciona con las ciudades y comunidades sostenibles, pero yo creo que pueden ser como muchos otros, ¿no? Y la misma nota explica una parte del proceso para la creación de artesanías. Entonces, acuérdense que habíamos platicado también que en los impactos hablábamos de la transmisión del conocimiento y de las técnicas, que la misma cultura es lo que nos dice en qué momento o cómo deben ser las cosas. En este caso, el tule que se debe cortar debe medir entre 1.5 y 2 metros de altura. Esto yo no lo sabía, chicas y chicos, justamente lo encontré buscando el uso del tule. Y además se llevan al taller y el artesano selecciona los tallos solamente verdes o amarillos, solamente. Y cuando se inicia con el trenzado necesita agua, o sea, el tule necesita agua para poder hacer el tejido y darle forma. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que pues si se querían hacer artesanías de ciertas cosas, se necesitaba cuidar ciertas cosas? Pues en este caso, los elementos que utilizan para el tule para las artesanías con tule son dos, el agua y el tule. Entonces, ¿qué necesitamos cuidar si se quieren seguir haciendo artesanías de tule? Pues el agua y el tule. Obviamente cada artesanía tendrá su propio proceso y sus propios elementos naturales, pero creo que esto ilustra muy bien lo que quería comentar. Y aquí también se ve la parte de los procesos no industriales. O sea, esto todo se hace a mano y realmente el impacto ambiental que podría tener es hacia
es muy mínimo comparado con otro tipo de creación de productos, ¿no? O sea, plástico, metal, etcétera, se vuelven procesos industriales que afectan mucho más y tienen un residuo industrial mayor que el que puede tener el uso del agua y el tule. Y sí, yo sé que aquí podríamos desviarnos y yo me puedo desviar, pero no lo voy a hacer, lo dejo también en el tintero, con todo el tema del cuidado del agua y de la importancia del agua y de cómo se me fue la palabra, pero se ha hecho un mal uso de todo lo que tiene que ver relacionado con el agua. Pero no me voy a ir por allá, ese es tema aparte, entonces nos quedamos nada más con eso. Para hacer artesanías de tule se necesitan tule y agua. Y para que el tule crezca se necesita una laguna, se necesita un cuerpo de agua. Entonces va muy relacionado y tiene un bajo impacto ambiental. Ahora, esta es la parte positiva, porque nos vamos con la parte negativa. Pues, así como comentaban de las plantas sagradas que estaban en peligro, de todo lo que implica, etcétera, en uno de los casos, si no es que el caso más representativo en México de este riesgo, es la artesanía de carey, precisamente. Estas eran hechas en Yucatán y se utilizaba el caparazón de la tortuga de carey para crear distintos objetos, peinetas, pulseras, aretes, todo, ¿no? Era un material que utilizaban mucho. De hecho, todavía se utiliza pues, de manera ilegal en Japón, de acuerdo a National Geographic. Pero en México está prohibido el uso. No pude encontrar el dato desde cuándo está prohibido la elaboración de artesanías con el carey, pero por lo menos 2019, de 2019 para acá, ha sido un tema que se ha hecho mucho énfasis en que está prohibida la elaboración de artesanías con el carey. Entonces, creo que yo tengo de herencia una peineta que está en un cuadro y que es de carey, porque en su momento fue muy utilizado. Y este es uno de los que reflejan más el riesgo que se tiene de explotar los recursos naturales, y en este caso una especie. La especie precisamente está en peligro de extinción, y uno de los motivos, si ustedes buscan por qué no se hacen artesanías de carey o artesanías de carey, lo primero que les va a salir, el primer motivo es precisamente el incremento de demanda en los objetos de carey, la elaboración de los efectos de carey, porque algo que en su momento era poco, empezó a ser muy vistoso y entonces, como somos una sociedad de oferta y demanda, a mayor demanda, pues mayor producción, porque necesitaban cubrir toda esa demanda. Entonces, esto llevó a la caza de las tortugas, están al borde de la extinción. Como les comentó, en México es ilegal y no he visto ninguna nota que diga que encontraron que se hayan haciéndolas o que se venden nada. Lo que sí encontré fueron notas de que en Japón se sigue comercializando y que pues obviamente ya hay acciones en contra de esto, porque pues si de por sí hay poca población de tortugas, con del comercio ilegal en Japón, pues está disminuyendo todavía más rápido, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente a dos extremos, que era lo que les había comentado, ¿no? Por un lado tenemos la artesanía de tule, en la cual, si lo vemos desde afuera, decimos, pues realmente no hay un mayor impacto ambiental porque el tule ahí está y se puede seguir utilizando. Pero, ¿qué sucede con la artesanía de tule? Que no tiene una demanda suficiente o excesiva. Entonces, si esa demanda va disminuyendo porque no se valora, porque se ve como, pues es artesanía, ¿no? Yo prefiero un tortillero de plástico o un tortillero de otro material porque guarda más el calor que un tortillero de tule, o yo prefiero mejor adornos de vidrio soplado, de cerámica, de cuadros gigantes, no sé. En lugar de utilizar el tule, las artesanías de tule van a dejar de hacerse. Y eso ha sucedido. Hay artesanías que han dejado de hacerse en México o que ya no se encuentran tan fácilmente. Y no porque no se puedan hacer, como es el caso del tul en específico, no porque pues las de carey ya no se hacen porque no se pueden hacer, no se deben hacer, sino que se vuelve una situación de pues no se compran. Y es lo que platicábamos, ¿no? Se necesita una retribución económica para una subsistencia. Entonces, ¿qué puede pasar con el tule? Si se dejan de hacer artesanías, pues la especie puede volverse incluso invasora, porque puede generarse más y más y más. Y eso lo platicábamos también hace poquito, que
una laguna dijeron, pues hay un montón se me fue el nombre, pues hay un montón de plantas de este tipo, no son. Doctora, justamente lo estamos platicando usted y yo, ¿carrizo? Ah, ¿no era el lirio? Ah, sí, lirio. Y decían, pues hay mucho lirio, ¿por qué no hacen artesanías? ¿Y quién las va a empezar a hacer? ¿Dónde se van a vender, no? Que es un motivo por el cual se ha dejado de hacer artesanías. Entonces, el tule no puede tener puede no tener un impacto ambiental salvaje como lo tuvo la artesanía de Carey. Pero si se deja de hacer, sí puede tener un cambio en los ecosistemas en donde periódicamente se retira la planta del tule. Y en este caso tenemos del otro lado extremo a la artesanía de Carey, en donde pone en riesgo un ecosistema, una especie completa, llevándola al borde de la extinción. Uh-huh. Entonces, ahora, como dato curioso, las artesanías de Carey ya no se producen precisamente porque ponen en riesgo la especie y se utilizan cuerno de toro. ¿Mejoró? No lo sé. La verdad es que ahí creo que no todo es blanco y negro en muchos aspectos, y lo cual me lleva a la siguiente parte, la economía circular. La economía circular es un concepto de un sistema de aprovechamiento de recursos que busca minimizar la generación de residuos y maximizar el uso de recursos. Este concepto podría encajar sobre todo con las artesanías que tienen un origen, que tienen materiales de origen animal. Entonces, después de platicar de las artesanías de Carey, pues se ve precisamente el riesgo de utilizar materiales que son de origen animal, ¿no? Y en esto están el cuero, el arte plumario, la lana y las conchas, que tienen diferentes grados de, de riesgo y de usos, ¿no? Entonces, podríamos utilizar este modelo como producción y consumo responsable para seguir en el tema de los ODS, porque en el caso del cuero se podría, entre comillas, y es algo que me ha tocado ver en algunas ferias de artesanías, que lo dicen, ¿no? Es que este cuero es utilizado después de que ya sacrificaron a los animales y es solamente con animales que ya sacrificaron para el consumo de carne humana. Y en caso del arte plumario también se vuelve un plus, ¿saben? Esta parte de eh, el arte plumario, estas aretes de plumas, estas cosas se utilizan con plumas de muda. O sea, no van a ir a extinguir eh, aves para quitarles las plumas y utilizarlas en vestimenta o en accesorios, ¿no? El arte plumario es de plumas de muda en los cuales simplemente se recolectan y se reutilizan. Uh-huh. Entonces, estas artesanías podrían usar este modelo para minimizar el impacto y el daño a las especies de animales. En el caso de la lana también, las ovejitas, pues quitarles el pelaje se vuelve hasta una situación de cuidarlas, ¿no? Cuando acumulan mucho, no sé ustedes, pero yo me he encontrado muchos videos como estas ideas de satisfactorios en donde están justamente rasurando a las ovejitas que están muy, 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 muy llenas de lana y que tú ves como primero a la ovejita le cuesta trabajo caminar y ya luego que les quitan toda la lana ya se van como muy tranquilas, ¿no? Y también en todo el tema de las conchas, que es parte de los animales marinos, ¿no? Del ecosistema marino. Esta es una como propuesta, como dejar también en el tintero, para hablar de esta parte de los males en menor, sobre todo en artesanías que tienen materiales de origen, que también son pues de otra vida, ¿no? De esta parte se me fue el término, pero aquí más en la biocultura, no solo hacia los humanos o a la naturaleza, sino en específico hacia los animales. Ahora, ¿por qué hablar de supervivencia en lugar de defensa o de difusión? Entonces, como les comentaba al principio, no hay una definición homogénea, ni si ustedes buscan cuál es la definición de biocultura, les va a aparecer patrimonio biocultural. Entonces, cuando hablan de patrimonio biocultural, engloba todo esto, ¿no? La responsabilidad del cuidado del cambio, el análisis integrado del paisaje, la memoria de los ecosistemas, memorias del paisaje, memorias basadas en espacios. Y precisamente el hecho de que no haya una definición de lo que es la biocultura hace más evidente que es una situación de supervivir, de sobrevivir, de supervivencia, que una situación solamente de difusión.
porque el término supervivencia hace referencia a vivir después de un determinado suceso, que es mantenerse con vida en situaciones extremas que podrían causar la muerte. Y ante tantas extinciones, la bioética global es una estrategia de supervivencia. Entonces, también todo lo que engloban las artesanías, los procesos, los materiales, las técnicas, reflejan esta supervivencia de la biocultura. Y al mismo tiempo luchan por su propia supervivencia, sobre todo después de la época, sobre todo después de toda la parte industrial, ¿no? ¿Qué desafíos y oportunidades tienen las artesanías como forma de supervivencia de la biocultura? De manera resumida, yo considero 5. La globalización y la homogeneización, la pérdida del conocimiento tradicional, la sostenibilidad de las cadenas de valor, el comercio justo y el empoderamiento de los artesanos y la innovación y adaptación. Y si se fijan, hay algunos conceptos que ya los hemos platicado. En la globalización y la homogeneización, la presión del mercado global y la demanda de productos estandarizados pueden amenazar la diversidad de las artesanías tradicionales y el uso de materiales locales. Entonces, se necesita promover la autenticidad y el valor cultural que tiene. Y volvemos al tema de la artesanía china. Si ustedes se fijan, una de las características de los bordados artesanales es que ninguno puede ser igual y la parte de atrás no siempre es bonita. Pero si ustedes buscan o van con estas artesanías chinas, lo que van a encontrar es que todo está perfectamente planito y todos son el mismo modelo, porque es un proceso de industrialización. Y va de la mano con la pérdida del conocimiento tradicional. Y el comercio justo y el empoderamiento, eso se relacionan, ¿no? La migración de jóvenes, la falta de transmisión intergeneracional de saberes y la industrialización pueden llevar a la pérdida de las técnicas ancestrales y los conocimientos sobre el uso sostenible de recursos, en específico sobre eso, sobre el uso sostenible de los recursos. Porque muchas de las artesanías, las personas artesanas, las comunidades de artesanos y artesanas, tienen un proceso en el cual hay un uso sostenible de esos recursos. O sea, no se van a quedar sin esos materiales porque los necesitan y saben cómo no quedarse sin ellos. Entonces, eso es una parte muy importante, que el conocimiento tradicional habla del uso sostenible de los recursos. Y entonces es vital en este aspecto apoyar programas o seguir haciendo acciones para el rescate y la revitalización de estas prácticas, ¿no? Algo que puede o no tener mucha relación hace poquito, no sé si vieron la noticia, que volvieron a revivir una especie de lobo extinto. Entonces, ese tipo de situaciones, pues hay cosas que no es tan fácil revivir y ya, y que obviamente tienen su proceso, pero que no es tan fácil. Si se acaban los recursos. Hay recursos que si se acaban, se acaban. Y este es el caso de las tortugas de Carey o las plantas sagradas que comentaban en Facebook, ¿no? O sea, para que un peyote se pueda utilizar en una ceremonia, tienen que pasar muchos años. Para que se utilicen ciertos materiales, tienen que pasar un proceso de maduración al punto en el que se pueden utilizar. Y si se descuidan, pues entonces ya no vamos a tener esos recursos. Y obviamente esta parte enfocada hacia la parte de elaboración de artesanías, pero una pérdida de recursos naturales siempre se vuelve un desequilibrio en el ecosistema, ¿no? La sostenibilidad de las cadenas de valor. Es muy importante asegurar que la extracción de las materias primas se realiza de manera sostenible. Como ven, todos se van ligando, evitando la sobreexplotación de los recursos naturales y promoviendo justamente la conservación de los ecosistemas. Entonces, sí es una realidad que va a haber artesanías que tienen que dejarse de hacer, o va a haber procesos que tienen que dejar de utilizarse de la misma manera porque están amenazando, porque la sociedad se ha transformado, porque somos más personas de las que éramos antes, porque hay una necesidad de mercado diferente, porque somos un montón. Entonces, sí hay cosas que se van a necesitar adaptar, incluso en los procesos de artesanías, incluso en los materiales que se utilizan para poder preservar esta sostenibilidad de las cadenas de valor. Porque como lo hemos mencionado, un punto importante de las artesanías es el uso de recursos naturales de la región en la que están los artesanos y las artesanas. ¿Okay?
Entonces, comercio justo y empoderamiento de los artesanos. Es lo que me he quejado mucho esta presentación. Muchas veces hay una situación injusta de enriquecimiento de los intermediarios y además de una banalización de las artesanías. De que vemos un producto de artesanía y decimos, pues es artesanía, ¿no? Y se ha vuelto un sinónimo de souvenir. Se ha perdido el valor. Y tenemos dos partes también muy extremas, ¿no? Artesanías que en determinados puntos se venden en precios elevadísimos, incluyendo otros países que se han exportado y que son, súper reconocidas o que se ve como, la artesanía mexicana, o incluso la artesanía latinoamericana, ¿no? Y por otro lado, artesanos que están buscando la mejor manera de sobrevivir, la mejor manera de poder comercializar sus productos o que se valoren esos productos, ¿no? Entonces estamos, y esta parte del comercio justo, o bueno, el comercio injusto de los intermediarios y la imposibilidad de muchos artesanos y artesanas del acceso a los mercados, también se ve con varias artesanías, ¿no? Hay artesanías que son más buscadas que otras. Entonces, artesanos y artesanas que venden en la esquina en la orilla de la carretera, perdónenme, en la orilla de la carretera, en el paso de la comunidad, porque es como lo que queda más cerca de sus casas, y que los mismos coches no se paran o no se detienen, y luego llega una persona colonizadora y dice, oye, pero entonces, ¿por qué tú no te mueves? ¿Por qué no llevas tus productos para allá? ¿Por qué no llevas tus productos para allá para que se vendan? Y entonces lo del cuento de las cestas, ¿no? ¿Ok? ¿Qué implica moverme todo esto? Pero ¿qué sucede con esto? Esto se debe también a que hay un desorden en las artesanías, ¿no? Porque en los puntos de turismo importantes encuentras artesanías de todo el país, no que esté mal, pero se ha perdido con esto también el valor geográfico que tiene cada una de las artesanías. Si alguien de la audiencia quiere aventarse el trabajo de hacer un mapa de artesanías en México, estaría bien padre. Es un trabajo titánico, pero estaría muy padre. Ahí se los dejo, se los regalo, les regalo el proyecto, porque es cierto, esto también se necesita. La identidad geográfica de la artesanía es importante y es importante para poder tener un comercio justo. Porque ¿por qué un artesano del norte tendría que moverse hasta la Ciudad de México para poder comercializar sus productos? ¿Por qué un artesano de la zona de Chiapas tendría que moverse hacia el norte a comercializar sus productos porque en su región no los venden, no se venden? Eso también es hablar de comercio justo. Y el empoderamiento de los artesanos va hacia cóbrales lo justo, porque todos esperamos en este mundo globalizado y capitalista que se nos pague lo justo por lo que trabajamos. Todos estamos buscando tener una parte, un lucro económico con lo que hacemos. Y es saber cuánto vale nuestro trabajo. Pero ¿qué ha sucedido muchas veces? Que como se ha demeritado ese trabajo de las y los artesanos, hay una situación en la que un artesano dice, a mí me pagas esto. Y luego llega un artesano con otras circunstancias y dice, no me importa, págame menos, pero necesito que me pagues. Y eso es un fenómeno natural, o bueno, muy común, no sé tanto que natural, en el comercio, ¿no? Esta parte de la diferencia de precios. Pues este empoderamiento de los artesanos tiene que ser pareja, tiene que ser para todos. ¿Por qué nosotros no nos damos cuenta del valor que tiene una artesanía si es reflejo de nuestra cultura? Y también ahí tenemos otro extremo en donde no solo por ser mexicanos tenemos derecho a todas las artesanías o a todos los conocimientos tradicionales, ¿verdad? O sea, no, eso es reflexión interna, ¿no? Pero sí tenemos conocimiento de la historia y yo creo que también si hay personas de otros países que no sean México o que hay personas que ven esta parte histórica de todo lo que representa una artesanía, ¿no? Es darle ese valor y empoderar a las personas se refiere justo a eso, a que no se dejen regatear sobre todo, para que no se venda y no se dé el trabajo. Y aquí va de la mano con lo que platicábamos en la dignidad humana al principio. Se debe pagar
lo que se trabaja y se debe pagar de manera justa y brindar las mismas oportunidades. Aunque esto también vuelve a ser muy utópico, pero por eso es un desafío, pero también es una oportunidad. Sobre todo para los que estamos aquí, por favor, yo sería muy feliz si después de lo que estamos platicando, nunca más vuelven a regatearle a un artesano. Ahí se los dejo de tarea, muchas gracias. Y finalmente, con la innovación y adaptación. Sí hablamos de la tradición como una parte fundamental de las artesanías y también ya habíamos hablado de la capacidad de innovar y adaptar a las artesanías en los procesos para hacerlos más sencillos para las y los artesanos y también para la parte de las demandas contemporáneas. Pero es muy importante que sea sin perder la esencia cultural y el compromiso con la sostenibilidad. No se trata de que se eliminen los elementos naturales de una artesanía que puede reflejar la misma cultura para poder venderla y que atienda a la parte del mercado y que tenga tendencias contemporáneas y entonces se vuelven a hacer cosas de plástico, ¿no? Sino que esta innovación también sea como una forma de continuar cuidando la biodiversidad, de seguir promoviendo la biocultura. El diseño de nuevos productos también, o sea, de nuevos productos también con elementos naturales, pero que no afecten al ecosistema. Por eso es un desafío y una oportunidad, porque puede haber en estos momentos que muchas opciones para poder utilizar recursos naturales de otras formas, para innovar, para diseñar, para crear, pero siempre teniendo en la vista el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y justamente todo eso va de la mano. Ahora, en las conclusiones, y según yo sí voy en tiempo, sí, excelente. A mí me gustaría escucharlos o leerlos a ustedes con sus conclusiones antes de hablarlo yo, porque yo sí tengo conclusiones, pero me gustaría escucharlos o leerlos. Si quieren abrir su micrófono o escribir en el chat o desde Facebook quieren escribir alguna opinión de qué es lo que piensan. La primera pregunta sería, ¿consideran que las artesanías son una forma de supervivencia para la biocultura, sí o no? ¿Y por qué? O sea, ese sería como el primero. Y después, todo lo que se les ocurra. Ajá, un mensaje en el chat, doctora. Ana Laura nos dice, con las artesanías de laca en Chiapa de Corzo, Chiapas, ha habido problemas con el uso del NIJ, en el sentido de que ya casi no se encuentra. Y aquí volvemos al punto en el que habíamos platicado, ¿no? Si queremos seguir haciendo esas artesanías, se necesita cuidar esos elementos naturales. Y si ya no se tienen esos elementos, no se van a poder seguir haciendo las mismas artesanías. Dice Rafael, son parte de la preservación de las tradiciones de un país. Sí, por supuesto. Es algo que siempre va de la mano, ¿no? Artesanía con tradición de un país. Y en el chat del Face está como comentario algo que pasa con, algo que no es una artesanía propiamente, pero está en la misma línea de lo que comentan a Laura de la falta de NIJO, de lo que ya se ha dicho en términos de biocultura y que creo que es parte de la preocupación de bioética y ambiente, ¿no? Porque dice Javier Mendoza el caso de la pata de elefante, que es una planta de ornato que es endémica de Oaxaca y Veracruz, pero que como se volvió súper hipster, súper nice, súper buena onda, porque el Feng Shui dice que atrae la buena suerte, se empezó a hacer una comercialización depredadora. Lo curioso aquí es, por ejemplo, que de acuerdo con la NOM 059 de Semarnat, está protegida desde 2010 y quien tuviera una pata de elefante debiera ser multado y en el 2014 se empezaron a tomar acciones legales, pero 11 años después seguimos teniendo la comercialización y creo que aquí es una parte de lo que señalaba licenciada en relación a nos falta conciencia de lo que es nuestra biocultura y de que una planta endémica, si pertenece a un espacio, por ejemplo, en este caso que es de un espacio de semiárido, ¿no? De, casi desértico, al hacer esta explotación desmedida, porque al fin y al cabo era Silvestre quien me dice que no comercialice semillas o plantitas, pues entonces lo que estamos haciendo es cambiar el microclima, la flora, la fauna, y entonces esto nos afecta. Ahí está la mano levantada de Ana Laura. Adelante. Sí, buenas noches. Esta cuestión del NIJ nos comentaban algunas personas de Chiapa de Corzo
que no solo es la conservación, o sea, ya casi hay menos, esta cuestión del cambio climático ha dado muy fuerte, sino en algún momento cuando se producía más la artesanía, porque ahora ya hacen con pinturas acrílicas y de otras cosas, ¿no? O sea, la artesanía como tal, es algo bastante complicado, muy laborioso, muy tardado. Entonces, pues han optado por hacer este otro tipo de cosas, ¿no? Y hay personas que lo prefieren porque este nig, que es como una especie de cochinilla, algo así, pues es la que da la grasita con la que se hace el laqueado y necesita todo un proceso. Pero ya en algún momento, como se había relación con otros poblados en donde es donde se producía justamente este animalito, pues trataron de traerlo hacia Chiapa de Corzo y lo pusieron en las plantas de jocote. Y como acabó con el jocote, pues entonces la gente terminó por no reproducirlo, ¿no? Entonces hay muchas cosas ciertamente que se pueden hacer, pero también ha habido y han generado conflicto, ¿no? Entre diferentes comunidades, por la reproducción, etcétera, porque al final del día, pues es una plaga, ¿no? Y es una plaga que se necesita para algo en particular. La especie no recuerdo el nombre, pero la especie o las especies donde se encuentran también hay ya muy pocas y ya no hay ni siquiera quien las colecte, ¿no? Y quien haga los procesos, cada vez son menos personas y pues sí, hay mucho que hacer, pero eh, como que esta tradición no ha logrado hacer tampoco que haya estos procesos de conservación que habías comentado, ¿no? Entonces yo creo que pues son cosas que se tienen que trabajar muchísimo, haciendo también conciencia de la importancia y sobre todo, bueno, varias de las cosas me hizo recordar, como ya había mencionado, el cuento de Bruno Traven, porque se habla de las artesanías, se habla de que dejas el alma, se habla del costo también que tiene y bueno, hay otras cosas que llaman la atención, ¿no? Como en algún momento cuando regresa uno de los personajes a Estados Unidos, como hay alguna persona que sí lo ve como arte más allá de como artesanía, ¿no? Entonces, como dependiendo de diferentes culturas, esta parte que tiene que ver con el comercio, con el uso, con la moneda de cambio o con lo que podemos dar el valor, significa diferentes cosas, ¿no? Entonces también es como no solo esta recuperación de valor de arte, artesanía, que hay personas que dicen que no les llaman artesanías porque es como denigrarlo, sino sigue siendo un arte, ¿no? Entonces yo creo que sin duda hay muchísimas cosas que reflexionar, ¿no? Con todo lo que se ha estado comentando. Muchísimas gracias, Nayeli. Claro, y justamente lo que comenta Laura es muy importante, ¿no? Obviamente, la idea de esta ponencia, de este trabajo, de esta investigación, de esta reflexión, es justamente mover la mirada hacia acá. Como les comenté muchas veces cuando se habla de bioética y ambiente, cuando se habla de todos estos temas, solamente se ve hacia la parte médica o hacia la parte tecnológica o hacia la parte de innovación y casi nunca se ve hacia los temas que también tienen que ver con la parte de las humanidades, ¿no? Con los derechos humanos. Entonces, justamente esto que comenta que hay elementos que se vuelven plagas y que de eso se podrían utilizar y que justamente las artesanías podrían ser un medio de control de estas plagas, pero que no hay quien lo trabaje, también es muy importante visualizarlo de ese lado, ¿no? Que hay mucho camino que recorrer en esto y que también hay mucho camino que desrecorrer. Y eso lo voy a explicar en un momento en otra de las conclusiones. Me parece que había un mensaje en el chat, doctora. Sí, tenemos dos. Nos dice Aida, especies bandera como el ajolote se ha simbolizado en objetos en el supuesto de difundir su conservación, pero no estoy segura que esto signifique que esté haciendo una artesanía de supervivencia ante esa carencia biocultural de relación con humedales y lagos ya casi extintos. Yo creo que hacia allá nos contarás ahorita en las conclusiones. Y también Patti te felicita y dice que diversas aristas en torno al tema de las artesanías y su relación con la biocultura como retos por atender y comprender la otredad para la implementación de mejores prácticas y un trato respetuoso con la naturaleza para su preservación y conservación. Te escuchamos.
Repítame, por favor, doctora, el último comentario porque se cortó. De que tus reflexiones son analistas que permiten ver los retos por atender y comprender la otredad Ujú. para la implementación de mejores prácticas y un trato respetuoso con la naturaleza y para su preservación y conservación. Sí, lo que comentan precisamente del ajolote. Y yo considero que lo que están haciendo para continuar con esta especie, eh, tuve la oportunidad de ir a Xochimilco hace 2 años, tengo tiempo sin ir, y había algo que le dijeron el ajolotario, ¿no? Que eran 3 peceras en donde se veían los tipos de ajolote que había. Entonces, precisamente, no se trata de hacer artesanía solo por hacer artesanía o que con la artesanía se resuelva todo. Y tampoco se trata de que todos sean artesanías, ¿no? Ese es otro debate. Sí puede ser un medio de supervivencia, pero en el caso específico de los ajolotes, es precisamente lo que comentan. Se está buscando hacia la especie, pero no hacia la preservación del hábitat. O sea, se están haciendo acciones para fomentar o para visibilizar a la especie, pero no se están haciendo realmente acciones para preservar el hábitat. Más bien se están buscando formas de criarlos o de que puedan sobrevivir en espacios donde no sea su hábitat. Entonces, eso también es un tema para observar y un tema de debate, que no todo lo que se hace implica que se esté haciendo bien, y eso es algo muy natural en los humanos, pero sí es algo que tenemos que reflexionar y lo que les dije, todo ser un agente de cambio. Entonces, con los ajolotes está sucediendo eso, porque realmente no estoy tan informada en el tema de cómo es que empiezan a desaparecer, según tengo entendido es con la contaminación de sus espacios, pero al volverlo más público, al hacer que se volvió incluso una moda, ¿no? Ahora en todo vemos ajolotes, todo y son muy padres, ¿no? Me gustan mucho los diseños de ajolotes y están muy bonitos y todo, pero también se volvió una forma en la que están sacando a la especie de su hábitat y como ya tiene el foco público de que está desapareciendo, están buscando la forma de que sobreviva fuera de él. Y si ustedes se meten a cualquier red social, pueden encontrar ajolotes en cautiverio de personas, incluso videos en donde están explicando que tener un ajolote no es tan sencillo y todo este tipo de situaciones. Entonces creo que eso es como muy, con mucho camino que recorrer también. Yo creo que este tema en específico de artesanías y biocultura es un camino muy, muy largo que recorrer. Doctora, perdóneme, recuérdeme otra vez la segunda, No, licenciada, sí. ya le tengo más porque tenemos más comentarios, pero para que vaya Perfecto. tomando nota. Sí, La justo eso iba a siguiente ser. parte es sobre las aristas que tiene este tema en relación a comprender la otredad. Justo creo que ya lo estás comentando con lo que dices, no es solamente el ajolote, sino también su hábitat, porque lo que señala la maestra Patti es implementación de mejores prácticas, un trato respetuoso por la naturaleza, lo que implica la preservación y la conservación. Y él hoy reflexiona sobre que dice, en un principio las artesanías son expresión objetual en primer momento, es la idea para la economía de consumo. Sin embargo, en un segundo nivel de profundidad, representa la expresión cultural y de relación con la naturaleza como objeto funcional para resolver asuntos de la vida cotidiana en distintos niveles y reflejo de la identidad propia. Y en un tercer nivel de profundidad, es la condensación de la expresión cultural del trabajo de la creatividad, la necesidad, las formas de relacionarse y moldear lo que se valora de la naturaleza. Condensa, entre otros elementos, la habilidad, conocimiento de los materiales y formas de trabajo asociado a la diversidad. Ha hecho una muy buena conclusión también el hoy, ¿verdad? Y Rafael dice, como en el caso del estado de Durango, en donde utilizan el alacrán para introducirlo en un llavero, también en las bebidas, ¿verdad? Dice, no pone en peligro su subsistencia. Creo que es mucho de lo que ha señalado, ¿no? No se puede banalizar y algo que me parece que es muy importante en la bioética. La bioética no es blanco y negro. Es una serie de matices entre a veces arreglar una cosa va a ir descomponiendo otra y sobre eso vamos a tener que ir viviendo. Adelante, licenciada. Pues miren, Nos quedan 10 minutos para las conclusiones. perfecto, con sus excelentes reflexiones, les agradezco mucho la atención, les agradezco mucho que me hayan acompañado en esto. Y justamente voy a cerrar un poquito yo y si todavía tenemos tiempo para preguntas o algo, para cerrar completo.
no se debe ni satanizar ni glorificar todo lo que se ha hablado hoy. O sea, precisamente como lo decía la doctora Nerida, no es blanco y negro. La bioética, la biocultura no es blanco y negro, no es todo está bien o todo está mal. Pero ¿qué sucede? La biocultura todavía no tiene una definición universal. Y después de todo lo que hemos platicado el día de hoy, podemos considerar que es la relación que tienen las sociedades con la naturaleza. Y esto tiene que ver con lo que reconocemos o que se está construyendo del concepto de biocultura o lo que se está viviendo, son situaciones que existen desde antes de la revolución industrial y que se fueron perdiendo con los avances sociales, tecnológicos y culturales. Y ahí es donde les decía que se tenía que también regresar un poquito hacia los orígenes, porque precisamente muchas de las culturas o mucho de lo que reflejan las artesanías es la relación de armonía entre el hombre y su sociedad y la naturaleza. Y yo creo que quiero cerrar con eso. O sea, desaprender también está bien, porque con toda la innovación y con todo, estos temas de biocultura, de artesanía, de, de ecosistemas, no se pueden ver solamente desde un ángulo, tienen muchos ángulos. Pero sí es muy importante recordar y reconocer que en un país megadiverso, como lo es México, como lo pueden ser otros países de Latinoamérica, hay una impronta mucho, mucho, mucho antes de muchas cosas históricas de una armonía entre el hombre y la naturaleza, porque mucho de la cultura de los pueblos originarios va de la mano. Entonces, lo que ahorita estamos haciendo de biocultura, de cuidar el planeta, de todo lo que esto implica, es justamente regresar esas enseñanzas y para poder justamente volver a tener esta armonía y esta unión entre nosotros y lo que nos rodea. Yo me quedo con eso. Doctora, no sé si hay tiempo para preguntas o algo más. Sí, por supuesto, nos quedan 10 minutitos para que si alguien más quiere comentar, con mucho gusto, pero antes de continuar, quiero pedirles que como estamos aquí participando con la modalidad de que a partir de nuestro seminario puedan tener la constancia de su participación y que esto sea promover una cultura de bioética y biocultura también. Está el token para su constancia es 7HJZP, todo en mayúscula. Ya está en el chat para que lo puedan tener nuestros compañeros que están en este seminario y para que las personas que nos hagan favor de verlos, hay 10 personas en Facebook ahorita, pero sabemos que nuestros compañeros a veces lo ven en otro tiempo, entonces ya está la información para que puedan. El token es 7HJP, perdón, 7H JZP para que puedan hacer el registro de su asistencia, contestar a la pregunta y tener su constancia. Antes de darles la palabra, quiero comentar que justo es importante reconocer el trabajo que está haciendo Bioética y Ambiente, que de manera eh, autosustentable ha llevado esta iniciativa que, bueno, nos tiene componentes así, de la pasión de Nayeli, del trabajo que han hecho en todos los demás seminarios y por eso han recibido también una invitación a que participen de esta nueva modalidad en donde Bioética y Ambiente va a conservar actividades sin costo, porque la divulgación y la difusión del conocimiento es un compromiso para los bioeticistas, pero también es un esfuerzo que requiere ese pago justo del que hemos venido hablando el día de hoy y que bueno, no sabía que lo iba a poder aprovechar para lo que hacemos en bioética y ambiente y que tiene que ver, no crean que con un salario, tiene que ver con los gastos que representan dar un servicio para el número de usuarios que ha logrado este espacio, que ha sido una labor titánica, primero de la doctora Jackie y después de todo un equipo de comprometidos con estas actividades. Por eso les decía, no es un pago, es un apoyo de subsistencia para que se pueda mantener la dimensión que ha alcanzado, porque afortunadamente Bioética y Ambiente en este tiempo de existir ha logrado tocar corazones más allá de nuestros mares y entonces cada vez hay un mayor número de interesados y a veces en las sesiones pues no nos damos abasto con un grupo de Zoom para 100 personas o necesitamos otras
exigencias en la plataforma para poder dar servicio a todas las actividades que se realizan. Entonces, eso ya les llegó al correo y les pedimos que pues nos vayan comentando cómo nos sentimos con esta posición, porque por ejemplo, en estos seminarios obviamente no hay ningún costo para concluirlos. Nuestro seminario continúa en el mismo formato con el que ustedes se inscribieron, pero sí hay muchas sorpresas que va a haber en la plataforma a partir del 5 de mayo y que esperamos contar pues con su apoyo solidario para que pueda seguir subsistiendo. Quiero decirles, por ejemplo, para dar paso a sus comentarios, que cuando Nayeli planteó la idea de supervivencia, hace tiempo que nos contactamos para ver esta decisión del nombre de la plática, yo lo anoté sin mayor conocimiento o mayor reflexión sobre lo que implicaba, y la verdad es que después de lo que nos platicaron, tanto en otros seminarios como el mes pasado, la doctora Helen, y que se vincula con lo que nos dijo en el principio Maribel Bolom en ese primer seminario, que los pueden consultar, están en YouTube, para que los puedan recomendar. Y bueno, nosotros con darle clic a la sesión podemos regresar a cualquiera de ellas. Es esta visión de no se trata de que sea un pensamiento universal, impositivo, de todo debe ser así, sino de ver esa otredad y reconocer en ello que lo que se ha hecho puede tener otras miradas y que entonces atrevernos a reconocer, en vez de ver en la artesanía un souvenir, entrecomillado y de manera no conveniente, porque tanto Nayeli como quienes estamos en bioética y ambiente pensamos que no se puede banalizar ese nivel, como la idea de, bueno, es que ahora lo que nos comparte Ana Laura, ¿no? Lo que representa ese NIG, que es todo un trabajo biológico alrededor de lo que podría ser ese pequeño escarabajito, nos habla de cómo no se puede defender lo que no se conoce. Así que los voy a invitar porque la próxima sesión, en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, el doctor Jorge Martínez nos va a compartir la conferencia sobre, bueno, este seminario sobre problemas socioambientales, pero pensando en esta perspectiva que se ha propuesto el día de hoy. No se puede defender lo que no se conoce. Eloy felicita, dice que contenido y motivación para visualizar una perspectiva mucho más amplia del tema, y no sé si hay alguien más que quiera abrir su micrófono y compartir. Gracias, Eloy. ¿Alguien que quiera decirnos algo antes de cerrar la transmisión? Nayeli, ¿algo que quieras comentar como cierre? No, agradecerles a todos y recordarle que cada vez que escuchen como el sonido de aretes van a recordar que cultura y artesanía van de la mano, y artesanía significa cultura y cultura significa artesanía. Cada vez que vean unos aretes moviéndose lo van a recordar, y agradecerles a todas y a todos por acompañarme, a la doctora Jacqueline y a la doctora Nelly por darme este espacio para poder quejarme y reflexionar también sobre el tema, porque como bien lo comenta doctora, soy la ponente más joven, pero les prometo que no es un trabajo hecho a la ligera, sino que llevamos por lo menos justamente con la maestra Pati Basurto, que está aquí en la sesión. Es un trabajo que llevamos por lo menos 4 años realizando con todo lo relacionado con artesanías. Entonces, muchas gracias a los que nos acompañaron en Zoom, a los que nos acompañaron desde Facebook, y si alguien me tuvo como podcast, espero no haberlo aburrido y que sí se haya entendido todo. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Pues muchas gracias. También tienes las felicitaciones de la doctora Jacqueline en el chat. Y les decía cuando me tocó intervenir hace un ratito, sí creo que vale la pena pensar en esta filosofía ambiental y desde el punto de la bioética y la biocultura reconocer que tenemos un hábitat y lo compartimos en la medida en que nos interrelacionamos mientras existimos, pero si nuestra mirada antropocéntrica nos lleva a decir las personas como habitantes, estamos perdiendo mucha riqueza, porque también habitan otras formas de vida, como decías tú en algún momento, otras formas biológicas, y que en la medida que nos reconozcamos también tendremos que hacer un cambio de hábitos. Reconocer que de los hábitos, por ejemplo, de esa economía circular que mencionabas, nos vuelven una reflexión distinta en nuestro estilo de vida,
y de qué manera podemos decir, yo he escuchado que hay quien dice, los objetivos del desarrollo sostenible son una medida capitalista dentro del mismo sistema que está simplemente dándole juego para que se obtengan permisos y certificaciones verdes. Tal vez ese sea un enfoque, pero hoy nos presentaste otro, el de la solidaridad, el del reconocimiento de la sustentabilidad como una manera en la que sí se pueden acercar las personas. Entonces, como aquí somos personas tratando personas, pues estoy muy contenta de haber podido compartir contigo, con nuestros compañeros de seminario y bueno, pues invitarte también el próximo mes a oír al doctor Jorge Martínez, invitarles a que nos ayuden en esta difusión de este nuevo estilo de trabajo de bioética y ambiente, que inviten a las personas que conocen y que saben que les va a gustar todo lo que aquí se trabaja, se vive, se experimenta y se promueve, y decirles, mira, ahora hasta vas a poder tener una membresía porque vas a poder tener espacio de aprendizaje ilimitado con menos dinero del que pagarías si te fueras al cine. Entonces creo que hay mucho por hacer, mucho por compartir y que mientras haya personas apasionadas como tú, que nos permiten ver que son nuevas generaciones avanzando, pues estaremos todavía en este camino. Doctora Jackie. Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Excelente participación, Nayeli. Me encantó muchísimo tu tema y creo que es un tema sensible también y muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de grupos vulnerables. Y bueno, pues la verdad es que esta grabación la podemos ver una y otra vez porque nos diste muchos elementos que son sumamente interesantes e importantes. Entonces, espérenla, yo creo que mañana ya en la plataforma de YouTube, para que la puedan, revisar nuevamente. Ahora bien, retomando un poco lo que nos decía Nélida acerca de la nueva modalidad de bioética y ambiente, espérense al día lunes 5 de mayo porque se va a presentar el nuevo formato de la plataforma de bioética y ambiente. Así como ustedes la conocen, va a cambiar, pero les aseguro que va a tener como nuevas cosas, vamos a tener nuevas actividades. El próximo semestre vamos a tener 3 actividades, 2 nuevas y una que ya veníamos dando. Se va a dar el segundo taller de escritura bioética. Para que se vayan como apuntando. Vamos a tener 2 grupos de estudio, uno sobre bioética y bioarte, es decir, cómo a veces manipulamos a la naturaleza como esta famosa idea del conejo bioluminiscente para hablar o decir que eso es arte. Entonces lo vamos a cuestionar desde la bioética. Y también vamos a tener otro grupo de estudios sobre psicología ambiental, ¿no? O sea, cómo realmente la salud mental también nos afecta en nuestra relación con la naturaleza o con el medio ambiente, entre otras muchas actividades que estamos planeando. Entonces, les agradecemos muchísimo y nos vemos para la próxima sesión o la siguiente charla. Muchas gracias, Nayeli, muchas gracias, Nelida. Que tenga buena noche. Gracias, buena noche.